Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Bien, hermano, Bien, gloria a bendecidos. Dios. Gracias a Dios. Bendición. Amén. El Señor, aleluya. Vamos a estar comenzando nuestro servicio de jóvenes. Amén. Le damos gracias a todos los hermanos y hermanas que están aquí hoy. Amén. Que sabemos que es un servicio de jóvenes, pero no solo porque es de jóvenes no quiere decir que los adultos o los niños no pueden llegar también. Amén. Estamos todos aquí para alabar y glorificar el santo nombre. Lo único que significa es que, pues gracias a Dios, los jóvenes están dirigiendo ese servicio. Amén. Amén, hermano. Y así vamos a empezar, puestos sobre vuestros pies. Gracias porque ya se pararon. Vamos a estar leyendo una escritura. Amén. En Amén. Efesios. Amén, hermano. Efesios capítulo 1. Vamos a leer del 3 al 14. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Amén. Y así vamos a estar inclinando nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para empezar este culto. Amén. Amén. Padre Gloria a nuestro que Dios, estás te en los alabamos, cielos, Señor, gracias te por un día adoramos. más de vida, Señor. Sí, Gracias Dios porque nos mío, prestas la gracias por oportunidad estar de en tu estar casa, aquí, adorando y Señor, alabando alabando y tu nombre, glorificando tu Dios, santo nombre, aleluya. Señor. Gracias, Mira, Señor, te pedimos, Señor, que Gracias, bendigas Padre, este Hijo, culto, este Espíritu servicio, Santo. Señor. Bendecimos, Por favor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los jóvenes, Señor, a crecer, Señor, espiritualmente, Señor. Mira, Señor, este servicio es de jóvenes, Señor, pero no solo los jóvenes tienen que estar aquí, Señor, sino que los jóvenes estamos, Señor, aprendiendo y creciendo, Señor, a llevar tu palabra, Señor, para que cuando nos toca, Señor, a nosotros, Señor, los jóvenes, ir allá afuera, Señor, podemos hablar de tu palabra, Señor, y podemos dar de lo que tenemos, Señor, dar de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, el aliento, Señor, de vida, nuestra energía, nuestros pies, nuestras manos, Señor, nuestro cerebro, Señor, nuestra salud constante, Señor. Mira, Señor, oh, sí, Señor, gracias, Señor. Mira, Señor, gracias por todos los que están aquí, Señor, los hermanos que no pudieron llegar este día, Señor. Tú sabes las razones, Señor. Te pido que los cuides, los guardes, Señor, la salud de ellos, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, y los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan ver, Señor, este video, Señor, por las redes sociales, los hermanos, Señor, que no vienen, Señor, a la iglesia porque están en otro estado, Señor, o en otro país, Señor. Te suplico que los guardes, Señor, y los llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Cristo, Señor. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho, por lo que haces por nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, que este culto sea de bendición para cada uno de ese alimento nosotros. fresco para nuestras Gracias, almas, Cristo. para nuestros Gracias, espíritus Padre. necesitados, Dios Y mío, gracias, en el nombre de Espíritu Jesús. Santo. Aleluya, Amén y aleluya, amén. gloria a Dios, Cristo vive. Amén. Así vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Amén. Otra vez en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Amén, gloria Y a dice, Dios. bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Gloria a Dios. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Bendito Dios. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Gloria a Dios. según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. La palabra de Dios dice que somos sellados. Amén. Así como estaba hablando la pastora en la predicación, ¿verdad? Del domingo, que así como los pueden tomar sus asientos, hermanos, así como a veces los rancheros sellan a sus animales, ¿verdad? Así es mala la comparación, pero así cuando uno acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo, así como descendió sobre Jesús cuando Él fue bautizado como una paloma, así desciende sobre vosotros y nos sella. El Espíritu Santo, el sello de Él es que está en nuestras vidas. Amén. Y Él nos está cambiando constantemente. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. En veces el cambio es inmediato, en veces el cambio dura un poquito de tiempo. Cada uno somos diferentes y el propósito de Dios para con nosotros es diferente y es su propósito. Él hace su propósito en nuestras vidas. Ya estábamos escogidos desde la fundación del mundo. ¿Cuántos dan gracias por eso? Amén. Y así vamos a estar cantando los muchachos unos cantos, amén. Alaben con nosotros, pueden ponerse sobre sus pies, allá hay los panderos, pueden usar los panderos, pueden usar sus manos y alaben con nosotros, amén. 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 ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? La gloria. Amén. Vamos a estar cantando unos cantos que ya hemos cantado, amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Usen sus manos, usen sus voces y canten con nosotros, amén. El primer canto se llama La Única Razón. Eres tú mi Jesús, el único motivo
así como dice donde estábamos leyendo ahorita, amén. Si nosotros somos predestinados, Él ya nos escogió, amén, somos pueblo de Él. Y así dice el canto que vamos a estar cantando ahorita, somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que somos el pueblo de Él? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. amén, cante con nosotros, hermanos. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas restauración, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Amor y verdad. Alágale, hermano. Otra vez, con todo. Dígale, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Dios. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva restauración, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Para anunciar, amén, que Jesucristo vive y reina para siempre, amén, que Él está con nosotros, que Él vino a salvar al mundo, amén. Y así vamos a estar cantando un canto de adoración. Vamos a estar pidiendo a nuestro Padre Celestial que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros, amén, que derrame su Espíritu Santo sobre este lugar, porque Él está aquí. Lo queremos invitar a Él. Él está en todas partes, pero lo queremos invitar no a estas cuatro paredes, sino que a nuestro corazón. Así que le vamos a decir: ven Espíritu, ven y llénanos a nosotros, Señor, con su presencia, con su unción, amén. Cante con nosotros, hermanos. Espíritu, ven y lléname, Señor.
y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer otra vez. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Amén. Gracias a nuestro Señor Jesús, que Él ha derramado de su Espíritu Santo en este lugar. Amén. Y así vamos a estar pasando nuestro tiempo. A los jóvenes vamos a estar allá adelante y vamos a decir nuestro texto, lema, y vamos a cantar nuestro canto. Amén. Es Eclesiastés 12:1. Amén. Dice: Amén. acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Amén. Amén. Y así vamos a estar cantando nuestro canto, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa libertad, un dulce hogar para tu dolor. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su Padre, al mundo infiel, él fue herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé otra vez. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo
nos ofrece, lo que el diablo nos ofrece. Pero en el abrazo de Él Amén. encontramos todo lo que necesitamos. Amén. Todo lo que Amén. necesitamos. Aleluya. Las riquezas de este mundo son temporarias. Todo lo que nos puede ofrecer el diablo es temporario. Así como le ofreció a Jesús en el capítulo 4 de Mateo. Le dijo, todo esto te daré. Y si era para Él, si era de Él para darlo. Porque Él se lo quitó, se lo arrebató a Adán en el jardín del Edén. Sí se lo podía dar. Pero Jesús sabía que tiene mayor riquezas en el cielo. Y así como Él las tiene, nosotros también las tenemos. Y así como el diablo nos ofrece las riquezas de este mundo o lo que nosotros queremos, Él encuentra nuestra debilidad. Lo que más queremos, lo que más deseamos. Así como a Jesús le ofreció comida. Le ofreció comida no porque Jesús era hambriento, sino porque estaba ayunando por 40 días y 40 noches. Uno está, después, yo si no desayuno me siento débil. Ya ayunar 40 días, ¿quién no va a querer un pedacito de pan? Ayúdanos, Jesucristo, sí, Señor, amén. Lo tentó también por sus poderes. Lo tentó a sí mismo. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará sobre ti para que tu pie no tropiece en piedra. Lo estaba haciendo a ver si él se creía, se dejaba la humillación, pero él se humilló hasta lo sumo. Y así también tenemos que ser nosotros, amén. Y así vamos a estar orando para recoger nuestra ofrenda. Bienvenidos a todos los hermanos que llegaron. Pastor Mario, bienvenido, Dios le bendiga mucho. Le voy a pedir a nuestra hermana Yasmín si puede pasar adelante para recoger la ofrenda. Prepare su corazón y su ofrenda, hermanos, que la ofrenda mayor que nosotros le podemos dar a nuestro Padre Celestial es nuestro corazón, amén. Amén. Él no pide riquezas porque Él es rico, más que cualquiera que está en este mundo. Amén, hermano, amén. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Amén, Amén. aleluya, amén. Prepare su ofrenda, prepare su corazón, póngase de pie, vamos a estar orando para recoger nuestras ofrendas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos prestaste la oportunidad de estar aquí, Señor, en este día, Señor. Mira, Señor, esta ofrenda, Señor. El que puede dar, Señor, dale más, Señor. Y el que no puede dar, susténtalo y dale también, Señor, para que pueda dar. Oh Dios mío, te alaba mi Ayuda a cada alma, uno, gracias, Señor, de los que Cristo. están aquí, de los que no están aquí, Gloria, Señor. gloria. Que sobre Mis todo, hermanos que Señor, han venido, ofrendan su Dios, corazón, porque eso es lo que tú más quieres de nosotros. No nuestras cuatro paredes, allá en sus no hogares, nuestro que te dinero, alaben, Dios no mío, nuestro que te oro, sino adoren, que nuestro Padre, corazón, Abba, nuestra Padre, alma y nuestro espíritu. puedan Tú estar quieres con nosotros, compartir espíritu, tus Dios mío. riquezas con nosotros, Señor. Cuando nosotros nos vayamos al cielo, Señor, a estar en la gloria contigo, tú quieres compartir ese mar de cristal y esas calles de oro, Señor. Tú quieres compartir eso, Señor, con nosotros, Señor. Darnos el amor que nos estás dando desde hoy, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Cristo vive, amén. Amén y amén. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Y derrama de tu bendición. Bendice la ofrenda que te damos.
vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a sus hijos. En victoria. Y al diablo. Derrotado. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y así le voy a pasar el tiempo a nuestra pastora, que va a introducir al invitado de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una vez más que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Alabamos a Dios una vez más, ¿verdad? Que el Señor nos tiene aquí para adorar y alabar su eterno nombre. Estamos en victoria, los que estamos aquí, y los que no han llegado esta noche, pues solamente nos tenemos que orar por ellos para que también sientan su presencia y sientan el deseo de venir y gozarse con nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Le doy la bienvenida al pastor Mario. Gloria al Señor y a la visita que nos trae. Él los va a presentar de seguro. Tal vez tienen una palabra, no sé, un testimonio, como dice un corito, ¿verdad? Bienvenidos sean todos los hermanos que nos traen alabanzas y nos traen testimonios para gozarnos, ¿verdad? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Así que gracias al Señor por este servicio de jóvenes. Gloria al Señor. Yo creo que poco a poco los jóvenes se van a ir uniendo a esta agrupación, porque ese es el plan, de que los jóvenes se vayan desarrollando, las damas también, que tengan su propio servicio y que también lo hagan, pero eso no quiere decir nos apoyamos los unos con los otros, los niños también, gloria al Señor, los caballeros también, y nos apoyamos el uno al otro, amén, gloria al Señor, para irnos desarrollando todos, porque la obra es de todos, no es de uno solo, gloria al Señor. La carreta hay que empujarla entre varios, no solo una persona, no se puede. Gloria al Señor. Así que la obra del Señor somos todos nosotros, la iglesia completa, ¿eh? Unos una cosa, otros otra cosa, porque somos miembros y todos los miembros son esenciales. No podemos decirle a un miembro que no lo necesitamos, todos lo necesitamos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Así que dejo al pastor Mario. Gracias, pastor Mario, por estar con nosotros. Gloria al Señor. Yo me siento apoyada primero por Dios y luego por el pastor, porque siempre, gloria al Señor, Él está atento. Gloria al Señor, todos los lunes nos reunimos, Él y nosotros, y oramos al Señor todos los lunes. Gloria al Señor. Y cuando Él no me llama, yo le llamo, y cuando yo no le llamo, Él me llama, y así estamos llamándonos y uniéndonos en oración. Porque no podemos vivir sin oración. Amén. Tenemos que estar conectados. La oración es la conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pastor Mario con nosotros. Yo lo bendiga, pastor. Bienvenido. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Yo no soy de hermanos, soy de besos, amén. Aleluya. Amén, amén, Dios los bendiga, hermanos, amén. Amén. Dios los bendiga más. amén, Amén. amén. Gloria a Dios. No, así está bien, así está bien. Bueno, para mí también es un privilegio estar aquí en la iglesia de la hermana Blanquita, que también me siento parte de la iglesia, amén. Amén. Aunque la hermana Blanquita quizás no, pero yo sí me siento, en verdad, créanme que en verdad me siento parte de la iglesia. Tengo el honor, se puede decir el honor de que me acompaña Walter y su esposa Diana. Amén. Walter es un ministro de Dios, es un Amén. evangelista. Y pues le voy a decir que venga para acá, papá, venga a saludar a los hermanos, amén. En nombre de Jesús. Bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Gracias por acompañarnos y por venir. Gloria a Dios. Sujétese porque si no, aquí lo ponemos en disciplina, papá. Así que Ay, gloria a Dios. él es Walter Mártir, amén. Él es un evangelista que Aleluya. Dios bendiga, hermano. nos está Bienvenido. acompaña, bueno, miembro de nuestra iglesia, amén. Lo conozco desde el 2000, desde el año 2000 lo conozco, amén. Tengo ese montón de tiempo de conocerlo y de aguantarlo también, aleluya, amén. Pero Walter con nosotros, amén. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Amén, amén. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Amén. Gloria a Es un Dios. privilegio estar en la casa de Dios en esta Amén. noche. Me acompaña mi esposa Diana. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Bienvenida. 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 Aleluya. Bienvenido. Está mi hijo Fernando, Emanuel, Samuel y Mateo.
El otro es mi nieto. El otro es Sebastián. Estamos orgullosos de estar aquí con ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo quiero dejar con un versículo nada más en esta noche. Amén. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, ese alcanzará misericordia. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Cristo Amén. vive. Gracias, hermano. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gloria a Dios. Bueno, yo les voy a pedir que me presten quizás 45 minutos, media hora quizás, de lo que va a durar la enseñanza, la plática, el sermón o lo que el Señor quiera. Pero si me prestan atención se van a ir bien edificados, amén. Y si tenemos los celulares, si los podemos poner en vibración, sería nice para que no los interrumpa. Amén, bendito sea Dios. Ya no me puedo ni presentar aquí porque gracias a Dios ya me conocen algunos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pero mi nombre es Mario Linares y por pura gracia de Dios el Señor nos ha dado pues un lugar donde pastorear, el tabernáculo de poder. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y quisiera que abrieran su Biblia en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a estar hablando acerca del valor de la inteligencia. Y vamos a ver a través de la palabra que tan importante es el valor de la inteligencia, pero la inteligencia espiritual. Amén, bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, fíjense bien. Amén. Inteligencia espiritual. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Aleluya. fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, en luz, Aleluya. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Gloria. Padre, le damos gracias, Señor, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús. Gloria, Señor, gracias, gloria. Señor amado, por el Gracias por privilegio el perdón, que me Padre. da, Señor amado, de Nos ha estar en esta perdonado, iglesia, Señor, Señor, la nuestros iglesia pecados, que Padre. pastorea la hermana Blanquita, bendito Gloria Dios, a tu Señor. nombre. Gracias. En estos momentos Padre. vamos a predicar su palabra, bendito Dios, Te Señor. bendecimos, Yo le Señor, pido te que adoramos, usted Padre. hable, Señor, pero que me use a mí, bendito Dios, Señor. Y para que mientras estamos predicando, enseñando su palabra, Señor, que haya reverencia en su palabra, en su pueblo, bendito Dios, y que prestemos nuestros oídos, bendito Dios, nuestro corazón, nuestras mentes, para poder escuchar lo que usted tiene determinado para este En el pueblo, nombre de bendito Dios. Jesucristo. Cada uno de Gracias, ellos vale su sangre preciosa, Padre amado, así Señor. que yo le pido por cada uno de ellos, Dios Señor, mío, en el que su nombre de palabra no regrese vacía, Señor amado, Señor. Ayúdanos a ser, Señor amado, Señor, hacedores de su palabra, no solamente oidores, Padre amado, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, amén. En este capítulo, en este libro de los Colosenses, amadas iglesias, el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Efeso, de Colosas. Los escritores dicen que en este momento la iglesia en Colosas estaba pasando por una persecución tremenda, ¿eh? Pero ellos habían aceptado al Señor como Señor y Salvador. Pero Pablo, amados hermanos, como el maestro de los gentiles, él tenía o sentía esa carga para que el pueblo de Colosas llegara al conocimiento, a esa inteligencia espiritual. Fíjense bien que el apóstol a Pablo en el versículo 9 dice, en el último versículo dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque hay una inteligencia que es secular
y hay una inteligencia que es espiritual, amén. Y nosotros estamos hablando vamos a hablar de la inteligencia espiritual, amén, bendito sea el nombre del Señor, la cual todos nosotros necesitamos para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Acuérdense que vamos a hablar acerca de la sabiduría también, pero la sabiduría es el abono que necesita nuestro conocimiento para poder dar fruto. Lo voy a repetir otra vez, la sabiduría es el conocimiento o es el abono que necesita el conocimiento que ya tenemos de la palabra para poder dar fruto de la palabra, ¿amén? Porque muchas veces podemos tener solamente el conocimiento, pero muchas veces se queda solamente en el conocimiento y no ponemos por obra la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros, si usted lee el versículo, usted mira el tema que está ahí en el versículo 3, dice, Pablo pide a Dios que les conceda sabiduría espiritual. Y en el versículo 3 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y el amor que tenéis en todos los santos. Fíjense que eso es bien importante, amados hermanos, que le pongamos nosotros mente a todo esto, porque el apóstol Pablo, como todo ministro de Dios, sentía esta carga de orar por ese pueblo, amén. ¿Por qué? Porque necesitaba ese pueblo, amados hermanos, tener esa inteligencia espiritual que cada uno necesita, amén, bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a hablar más de esto, porque no solamente nosotros necesitamos inteligencia espiritual, sino también conocimiento y la sabiduría para poder poner por obra el conocimiento que ya tenemos acerca de la palabra, amén. Por eso es bien importante que le pongamos atención a lo que siempre oímos, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que en el versículo 9, la oración que Pablo oraba por este pueblo de Colosenses no era para manejarse en momentos, era para manejarse en momentos críticos, para que el pueblo, por tres cosas, que los hermanos tuvieran fuerzas. Por ejemplo, y nosotros los pastores tenemos que orar, amados hermanos, por nuestras iglesias, por tres cosas. Amén. Conocimiento de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque es bien importante, amados hermanos, yo siempre exhorto, quizás exhorto muy fuerte. Por ejemplo, hay gente que me ama por esto y hay gente que no mucho me ama porque siente que lo que yo hablo, lo hablo muy fuerte, porque exhorto mucho que no solamente vengamos a la iglesia por llenar un requisito o para que digan que venimos a la iglesia, sino que tenemos que venir a la iglesia con un propósito, amén, Amén. de aprender lo que ya está escrito, porque hay un propósito. Vamos a hablar de eso también, porque hay un propósito en la palabra del Señor, amén. No solo es que vengamos, acuérdense que ya cuando nosotros, el Señor nos ha traído a su camino, amados hermanos, acuérdense que el evangelio no es otra religión más, amén. Acuérdense que la Biblia dice que en el famoso, yo siempre le llamo a estos textos bíblicos los textos clásicos que siempre usamos. Por ejemplo, Romanos 1:16 decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque dice que es poder de Dios para salvación al que cree. Fíjense, no es aquel que está en la iglesia, sino aquel que cree, amén, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el meollo del asunto, amados hermanos, que nosotros tenemos que creer a lo que estamos escuchando, amén. Por eso el apóstol Pablo no oraba para que los colosenses salieran del problema, sino para que tuvieran la inteligencia necesaria, la sabiduría necesaria para poder salir del problema, amén. Miren, hay momentos críticos que nosotros vamos a pasar, o sea que esto es, amados hermanos, esto es muchas veces es necesario, los problemas son necesarios, ¿ok? Aunque pareciera que uno fuera cristianos masoquistas que nos gustaran los problemas. Pero ojo con esto, una cosa son pruebas y otra cosa, y siempre lo he dicho yo, amén, son circunstancias, o sea, pruebas es una cosa y circunstancias por los pecados que hemos nosotros cometido son otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor, pero vamos a hablar de esto. Fíjense que este apóstol Pablo, voy a repetir esto, oraba para que estos tuvieran conocimiento de toda sabiduría y de la inteligencia espiritual. Pero como dije al principio, Pablo no oraba para que ellos sacaran del problema, sino para que fueran llenos de conocimiento. Ahora bien, el conocimiento no te va a sacar del problema.
Pareciera que me estuviera yo contradiciendo, ¿no? El conocimiento de la palabra del Señor no te va a sacar del problema, pero te va a ayudar a sacarte del problema. ¿Por qué? Porque la Biblia te da o nos da a nosotros, amados hermanos, cuando leemos la palabra con inteligencia, cuando escudriñamos la palabra, amados hermanos, entonces descubrimos que todo esto muchas veces es necesario. Una cosa son consecuencias, acuérdense, consecuencias por un pecado que hicimos, y otra cosa es prueba por estar buscando de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Ok, una cosa es consecuencia por lo que nosotros hicimos, y otra cosa es prueba por estar buscando de Dios. Muchas veces las consecuencias son de algo que nosotros seguimos haciendo o estamos haciendo y lo relacionamos con una prueba. Y eso no es prueba, sino una consecuencia. Voy a hacer un paréntesis ahí. Por ejemplo, muchas enfermedades, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo. Y decimos, yo esta enfermedad no la acepto. Y hay veces hay enfermedades, amados hermanos, que no es que el diablo las ponga, sino somos nosotros los que nos descuidamos de nuestra salud y después nosotros le echamos la culpa al diablo porque quizás nos dio diabetes o nos dio esto, nos dio otro, ¿no? Muchas veces esas son consecuencias de que nosotros muchas veces nos descuidamos de nosotros mismos. Yo estoy acostumbrado a que en mi iglesia no me dicen amén ni por lástima, ¿no? Pero es algo, amados hermanos, de que estamos viviendo, es algo, una realidad. Por eso que estamos hablando, amados hermanos, de este tema que es bien importante. Es bien importante este tema, amados hermanos, el valor de la inteligencia. Sí, Señor. Porque tenemos que darle, amados hermanos, el valor a la inteligencia que nosotros tenemos. Pero no estamos hablando de la inteligencia secular, sino lo que dice el apóstol Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Amén. Dios, Cristo vive. Porque es bien Amén. importante, amados hermanos, porque ya nosotros ya no salimos de una religión para meternos a otra religión, sino que salimos se puede decir, de una religión para obtener una relación con el Señor. Amén. Amén. Para que comencemos, amados hermanos, a tener ese discernimiento, esa sabiduría que nosotros necesitamos para poder caminar en las cosas del Señor. Y cuando tú y yo tenemos esa inteligencia espiritual, descubrimos, amados hermanos, que hay procesos que son necesarios en nuestras vidas. Y que muchas veces nosotros Amén. no queremos pasar por ese proceso, pero los procesos son necesarios. Amén. Amén. Sí, Señor. Y ya vamos a hablar acerca de eso, ojalá me dé tiempo. Pero es bien importante que nosotros le pongamos atención cuál es tu condición ahorita. Amén. Sí. ¿Qué es lo que estás pasando? Amén. ¿Estás pasando? ¿Es una consecuencia o es una prueba? Amén. Yo siempre digo, amados hermanos, y eso, desde que yo oí eso, me lo comí y lo digerí y dije yo, así es. Por ejemplo, muchas veces, amados hermanos, acuérdense que Dios perdona el pecado que nosotros cometimos, pero muchas veces el pecado nos trae consecuencias. Sí. La desobediencia. Pero de eso vamos a hablar después, amén. Portamos mal. Acuérdense, amados hermanos, la voluntad. Ayúdanos, Dios. ¿De cuál conocimiento, de cuál sabiduría estaba hablando el apóstol Pablo? De la voluntad de Dios que opera en Cristo Jesús. Amén. Acuérdense que antes del Señor irse, o el Señor venía preparando, decía a los seguidores de Él que Él no los iba a dejar huérfanos, sino que les iba a dejar un consolador. Ya nosotros sabemos quién es ese consolador, que es el Espíritu Santo, el que nosotros ya tenemos dentro de nosotros. ¿Ok? Gloria a Dios. Ahora bien, amados hermanos, fíjense que ya Dios hizo todo por nosotros. Yo siempre digo a la iglesia que hay cosas que Dios no va a hacer en nosotros, porque no es que Él no las puede hacer, sino que es la parte que nos toca a nosotros hacer. Amén. Por ejemplo, cuando ya tenemos ese conocimiento, amados hermanos, cuando ya tenemos ese conocimiento, esa sabiduría espiritual que nosotros necesitamos, comenzamos a ver diferente las cosas. Amén. Ya no vemos las cosas como antes la veíamos. Ahora vemos que muchas veces nosotros necesitamos un proceso para poder crecer. Porque Amén. muchas veces, amados hermanos, las pruebas, amados hermanos, nos ayudan a fortalecerlos en el Señor. Amén. Por eso que el apóstol Pablo no oraba porque se les quitara el problema, sino para que ellos tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios. Fíjense Amén. muchas veces, amados hermanos, que
que alguien puede venir con nosotros y dice, pastor o pastora, puede orar por mí. Y uno ora por esa persona, ¿no? Pero también esa persona tiene que orar por ella. Pero nosotros lo que tenemos que hacer no solamente es orar por ella para que pase ese proceso, sino para que el Señor le dé inteligencia espiritual. Aleluya. Esa sabiduría que ya nosotros necesitamos, amados hermanos, porque se supone que ya nosotros somos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es bien, es bien importante. Ahora bien, el conocimiento, como yo dije, no nos puede sacar de problemas, sino nos ponemos por obra el conocimiento. Ok, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos conocimiento de ciertas cosas, pues las mujeres en cocinar, el hombre en lo que tiene trabajo, pero si ese varón tiene ese conocimiento de hacer algo, pero no lo hace, entonces, amados hermanos, no le sirve para nada. Entonces, por eso que habla de ese conocimiento, el conocimiento de su voluntad. Por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 9 todavía, dice, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. No de la voluntad de él, ni de la voluntad del pastor, ni de la voluntad del apóstol Pablo, sino de su voluntad. Aleluya. Acuérdense que él tiene propósitos con nosotros, propósitos. No tiene propósitos, tiene propósitos con nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros tiene un propósito. Sí, amén. Ahora los planes son diferentes, amén. Porque el Señor solamente tiene un propósito con nosotros, pero tiene planes, muchos planes con nosotros. Por ejemplo, el propósito de Dios nunca va a fallar. Y aunque nosotros le fallemos en el plan, en el propósito de Dios no podemos fallar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es eterno. Sí, Señor, Y amén. lo hemos dicho, amados hermanos, que no solamente, esto lo he dicho yo muchas veces en la iglesia, el propósito de Dios es eterno por un pacto eterno que Él hizo. Entonces el propósito de Dios que ya está en nosotros, Mayo, ese no lo puede abrogar nadie. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios no hay diablo que se pueda oponer. Porque el Aleluya. propósito de Dios se tiene que cumplir. Sí, Señor. Acuérdense que la Biblia dice en Romanos Va a cumplir. que Gloria. irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios hizo. Sí, Señor. Y fíjense que ahora se me viene la historia de Sansón Amén. y la historia de mucha gente que el Señor lo llamó desde antes del vientre de su madre. Por ejemplo, Jeremías dice que desde antes que naciese ya el Señor lo tenía como profeta para las naciones. Sí, Señor. O sea, tenía un propósito en Jeremías de profeta. Amén. Sí, amén. Por ejemplo, cada uno de nosotros quizás se dio cuenta de que el propósito de Dios era hasta ahora. Quizás, mi Señor me llamó para esto. Pero te das cuenta después, pero el Señor ya te había visto, ya nos había visto antes que naciésemos o antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el plan de él. Gloria a Dios. Ya que estamos Cristo en el vive. plan de Dios. Por ejemplo, Sansón cuando nació, yo estoy adelantando algo que el Señor me está dando para la iglesia. Miren, cuando el Señor llamó a Sansón antes que naciese Sansón, le dijo a Manoa, ¿no? Al papá de que dice que iba a nacer un hijo, le iba a dar un hijo, y aunque ellos eran ya viejos, les iba a regalar un hijo, pero este hijo tenía que ser nazareo, no tenía que dejarse el pelo, tenía muchos requisitos que él iba a hacer. Cuando él nació ya venía con ministerio, venía con un Aleluya, propósito, ¿verdad? Gloria a Dios. Venía con un propósito. Pero ¿qué fue lo que pasó con Sansón? Sansón falló en el plan de Dios, pero no en el propósito de Dios. Yo no sé si usted ha leído Jueces capítulo 13, donde el Señor llama a Sansón. Amén. Porque el Señor tenía pleito con los filisteos y levantó un hombre para destruir Sí. a los filisteos. Pero ¿qué pasó? Acuérdense, jóvenes, es culto de jóvenes. Que aunque nosotros nacemos con un propósito, porque el propósito es de Dios, tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío ya cuando sabemos que tenemos un llamado de Dios. Y este hombre sabía que tenía un llamado de Dios, no eran sus padres. Y los jóvenes que están aquí, el Señor tiene un propósito para ellos. Amén.
pero tiene muchos planes para ellos. Pero ahora bien, para que se cumpla el propósito de Dios, aunque el propósito de Dios se va a cumplir, quiera o no quiera, se va a cumplir el propósito de Dios. En Sansón se cumplió el propósito de Dios, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó con Sansón? Sansón se casó, no es que se metió, se casó con una filistea, una enemiga del Señor. Después, ¿qué pasó? Esa me gusta, igual. Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó con Sansón? Los filisteos sabían que Sansón era débil, aunque era machote, mechudo y bueno para el trompón, pero dijo, a este nada más en algo lo podemos cachar. Contrataron a Dalila. ¿Ustedes se imaginan a Dalila? A Dalila era un mujerón, me imagino yo, ¿no? Era de Santana, en El Salvador. O era Catracha, ¿no? No sé. Ahí está bien, ¿no? Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Sansón dice la Biblia, amados hermanos, que una vez mató a 1000 hombres con una quijada, ¿no? Y muchos se preguntan qué hubiera pasado con el burro entero, ¿no? Pero Dalila solo hizo así. ¿Cómo se dice Sansón en inglés? Samson. O quizás hizo así, ¿no? Samson. Y Samson se volvió loco. Aunque tenía, miren, aunque lo agarramos por risa, pero es una verdad que está escrita aquí. Terrible, lo destruyó. Quiere decir que quizás nosotros, o no, que vamos a quitar quizás, tenemos, o Dios tiene un propósito, porque el capítulo 138, versículo 8 de Salmo, dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Sí, Señor, amén. O sea que Dios va a cumplir su propósito en mí, aunque yo le falle en los planes. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Ahora, traje esto por los jóvenes, aunque es otro el mensaje que traemos. Muchas veces el enemigo usa a alguien para hacernos caer. Sí. Por ejemplo, Sansón, ojo con esto. Después que Sansón le falló al Señor en el plan, no en el propósito, ¿qué es lo que pasó con Sansón? Lo agarraron de payaso. Ay, lo hicieron. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. Porque el propósito era de Dios. Acuérdense, el propósito es eterno por un pacto eterno. Y eso ya es para nosotros ahora en el nuevo pacto. Voy a hacer un paréntesis aquí, amados hermanos. Miren, acuérdense que el pueblo de Israel fue escogido. La Biblia dice que fueron escogidos por Dios, ¿no? Amén. No por ser un pueblo mejor que los demás, sino por ser los más insignificantes de ellos. Pero ellos todavía, aunque no creen en Jesús, todavía son pueblo de Dios. Sí. Pero por nosotros, amados hermanos, oiga esto, por nosotros el Señor pagó un precio. Amén. Por nosotros los gentiles. Amén. Amén. Aleluya. A nosotros el Señor nos escogió, pero Él pagó un precio por nosotros. Bendito Rey. Fíjense que es tan Dios. importante que le pongamos Bendito Dios. atención. Por ejemplo, nosotros, amados hermanos, tenemos un valor incalculable que nosotros con nuestra mente finita que tenemos no entendemos. El amor tan grande. Por eso es que hay mucha gente, amados hermanos, jugando con el evangelio, jugando con la verdad. Guarde. Poder de Dios, ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Señor, hay poder en Jesús. Y ese es el problema, porque el Señor pagó un precio por nosotros. Dice que nosotros somos linaje escogido. Dice que somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén. O sea que se pagó un precio. O sea que nosotros, amados hermanos, no somos como cualquiera, pues son unos cuantos pelones, porque así me dijeron una vez a mí. Y nosotros no somos unos cuantos pelones, sino somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Aleluya. Nosotros somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con una misión. Porque todo hasta ahí está bien, ¿no? Pero con una misión para que anunciéis, dice, las virtudes
de aquel que los llamó de las tinieblas A la luz. A la luz su admirable. luz admirable. Bendito Jehová, ¿Qué? gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor, amados Gloria, hermanos, con esto? gloria, gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros, amados? Él quiere reflejarse a través de nosotros. Sí, Señor. Que la gente mire a Jesucristo En nosotros. a través de nosotros. Aleluya, amén, sí, Señor. Ese es el gran compromiso que nosotros tenemos, amados hermanos. Amén, amén. Y no hemos entendido muchas veces. Mucha gente que no ha entendido todavía. Santo. Muchas veces la gente piensa que venir a la iglesia como que le está haciendo un favor a Dios. Y así piensan muchos. A lo mejor en esta iglesia no. No. Pero quizás en la mía sí. Bueno, ya no sé por qué me desvío, amén. A alguien el Señor está hablando, amén. Amén. Fíjense que el propósito está garantizado, dijimos, ¿no? ¿Por qué está garantizado? Por ese pacto eterno que hizo el Señor en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 3. Está ahí cerca, a la vuelta, ahí atrásito está. En el capítulo 3, oiga lo que dice el Efesios capítulo 3, versículo 11, dice, conforme al propósito eterno. Yo siempre hago una pausa aquí, acuérdense que siempre digo esto, bueno, a ustedes todavía no les ha aburrido tanto con esto. Acuérdense que el propósito es eterno, no es temporal. Amén. ¿Ok? No es temporal solo por un momento, no. El propósito es eterno, Amén. pero por ese pacto eterno. Por ejemplo, dice, Amén. miren, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor, como algunos solo lo aceptan como su Salvador, Amén. pero no como su Señor. Y Él no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro Señor. Oiga bien lo que dice el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza, dice, por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Por qué es bien importante, amados hermanos, nosotros estar en Cristo? No en una religión, ni hacer el evangelio, amados hermanos, como otra religión más, sino, amados hermanos, miren, es un privilegio para nosotros, amados Sí, hermanos. Señor, amén. Aunque estemos Una aquí bendición. pocos, amados hermanos, pero cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Amén. Por Amén. cada uno de nosotros hizo el sacrificio del Señor. Los muchachos allá cantan una canción, dice que cuando lo estaban clavando pensabas en mí. Cuando le pegaban, lo hacías por mí. Amén. Aleluya. Amén. Porque cuando Así Jesús es. le estaban haciendo esto, estaba pensando, nos estaba viendo a todos nosotros. No estaba viendo, estaba en la mente de él. gloria Miren, a Dios. en el capítulo 1, versículo 3 al 5 de Efesios capítulo 1, de ahí el capítulo 1. Fíjense cómo dice, fíjense que esto es bien importante para que usted se goce, amén. Y le dé un aplauso al Señor cuando entienda esto. Dice, miren cómo comienza el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, Gloria a Dios. con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Jesús, aleluya. Dice el versículo 4, según nos escogió. Amén. Fíjense qué lindo eso. Yo no sé si usted Aleluya, entiende eso. bendito Dios. Según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, Amén. habiéndonos Ay, predestinados. Dios, aleluya. Habiéndonos predestinados, quiere decir predestinados, escoger antes de tiempo. Amén. Eso éramos nosotros los que estamos aquí, antes de tiempo. Aleluya. O sea que eso es lo que dice, habiéndonos en amor, habiéndonos predestinado antes de tiempo, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bendito O sea sea que nosotros Dios. estamos aquí por Es su la voluntad, de Él. no porque nosotros queremos. Porque seamos Miren. tan buenos. Nosotros nunca buscamos al Señor, Él fue el que nos buscó a nosotros. Amén. Amén. ¿Se da cuenta el privilegio? La gran misericordia del Señor, que dice, la misericordia de Dios son nuevas cada día. Todos los días estrenamos misericordia. Amén. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido todavía. Y miren, discúlpenme, que quizás hable así, quizás un poco fuerte, pero si me invitaron a predicar, yo voy a predicar como el Señor me usa, como el Señor quiere. Amén, gloria a Porque Dios. Él lo que quiere es que nosotros entendamos, amados hermanos, de que nosotros tenemos que tener esa inteligencia espiritual, esa sabiduría, porque si no, amados hermanos, nunca vamos a entender el propósito de Dios. Sí.
Si usted no tiene sabiduría ni inteligencia espiritual, usted va a ser otro otro religioso más o religiosa más que va a estar sentado en una banca de la iglesia y nunca va a crecer, espiritualmente hablando. Sí, Señor, Nunca, ayúdanos nunca. para no quedar Solo va a estar en la hermanos iglesia y espirituales. va a venir y se va a ir y lo mismo. Hermanos espirituales, Dios mío, ayúdanos, Padre Santo. Poder de Dios, gracias por tu palabra, Santo. Fíjense que no hemos salido del versículo 1, el conocimiento de su voluntad. Oseas, acuérdense que Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por eso fue destruido el pueblo de allá en Oseas. Y así puede estar pasando en nuestro tiempo. Ayúdanos, Cordero de Que el Israel. pueblo del Señor puede estar... Dámelo, papá, por favor. Perdiendo el tiempo, Dios mío, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor no tiene conocimiento. ¿Por qué no tiene conocimiento? No porque no haya conocimiento ni haya palabras, sino porque desechan el conocimiento, como en el pueblo en Oseas. Por cuanto desechaste mi conocimiento, decía el Señor, también yo lo voy a desechar del sacerdocio de Dios. Santo Cordero. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Eso es lo que pasa con nosotros, amados hermanos. Que somos haraganes, flojos. Allá en El Salvador decimos, voy a decir yo allá, huevones también decimos. Que no nos gusta leer la palabra. Solo lo leemos nada más cuando venimos a la iglesia. Ayúdanos, Señor, sí. Pero nunca leemos la palabra allá en nuestras casas. Alimento Por eso espiritual. yo siempre digo, amados hermanos, miren, en nuestras iglesias hay mucha gente raquítica, noréxica, flaca, espiritualmente hablando, ¿ok? Porque no Ayúdanos, se alimenta Cristo. de lo que tiene que alimentarse. ¿Por qué? Por estar perdiendo el tiempo en las cosas que no lo edifica. En el Facebook. Bueno, yo lo dije, si quieren ahora a pedrar, hermano. Mirando el teléfono. ¿Es cierto, amados hermanos? ¿Es cierto, amada iglesia o no? Ayúdanos, Bueno. Cristo. Gracias por tu amén, amén. Aleluya. Santo, santo, amén. Gloria a Dios. Fíjense que incluso el apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:18, el último versículo que hay ahí, decía el apóstol Pedro, antes bien crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta ahora y hasta el día de la eternidad, amén. Pero decía, antes bien crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Con esto terminaba el apóstol Pedro. Se da cuenta que no solamente nosotros ahora, es que nosotros ahora, los predicadores solo estamos predicando o estamos repitiendo lo que dice la Biblia. Sí. Pero esto no solo es para allá, esto es para acá. Sí, amén, amén, amén. Porque, ok, ya dijimos, ¿no? El conocimiento. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tener mucho conocimiento. Pero, ¿y qué? Como dijo Marquitos, ¿no? ¿Y qué con eso? Que tengas conocimiento. ¿Qué con eso? Si solo lo tenés, está bien, pero ¿de qué te sirve si solo lo tenés? Es más, el conocimiento, cuando se queda el conocimiento, envanece. No, es que yo sé. ¿Qué me enseña a mí el pastor? ¿Qué me enseña a mí la pastora? Nada. Si el conocimiento lo tengo yo, pero lo estás poniendo por obra. Está dando fruto. Estás trabajando por ese conocimiento que ya tienes Cordero de Israel, a tu nombre, gloria. o que ya tenemos. Fíjense, amados hermanos, que estos son no porque yo estoy predicando, sino porque estos clases de mensajes hay mucha gente que necesita estar oyendo. Sí. Porque hay mucha gente en nuestras iglesias, amados, que solo va por escuchar. Y solo por escuchar, para que no les tire el pastor. Porque el pastor muchas veces dicen ellos, ¿no?, que el mensaje es personal. Pero no, ya uno ya tiene preparado los mensajes y lo que Dios le da. Muy duro. Pero muchas veces, amados hermanos, mucha gente está agarrando el mensaje personal y no lo está agarrando de la parte de Dios. Fíjense que todavía no hemos llegado al versículo 10. Fíjense que el conocimiento, por eso le digo yo, el apóstol Pablo estaba en el prólogo nada más de aquí para meterse en el versículo 10. Si usted lee bien el versículo 10 de Colosenses, lo que estamos hablando, fíjense cómo dice, si volvemos otra vez a Colosenses 1, ya dijo que el conocimiento espiritual, pero cuando se mete al 10 dice, para que andéis
O sea que ese conocimiento, esa inteligencia espiritual, esa vida espiritual que el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo, no era solamente para que lo tuvieran datos en su mente, para que lo tuvieran en su mente, sino para ponerlos por obra. Dice, para que andéis. Sí, Señor. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve otra vez hablando el apóstol Pablo, para que andéis. O no sea que dice, ok, ya tenés el conocimiento, ok, ya está bien, ¿no? Muy digno. Sino para que andemos conforme el Señor quiere que nos andemos. Fíjense que la inteligencia que el apóstol Pablo hablaba no era información, no era solamente una información, sino para dirigirnos, para ser productivos. O sea que eso, para eso es era la oración del Señor, para dirigirlos, no solamente para informarlos, sino para dirigirnos, para ser productivos. Por ejemplo, si nosotros leemos bien el versículo 10 dice, en la obra creciendo en el conocimiento de Dios, pero dice, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, eso era lo que el apóstol Pablo oraba por los colosenses. Porque si tenían todas estas cosas, amados hermanos, esto que estaban pasando lo iban a ver como algo transitorio. Porque el apóstol Pablo se decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense cómo decía, ese no le importaba, dice, porque esta leve tribulación, nosotros sabemos que el apóstol Pablo la apedrearon, lo dejaron medio muerto, pero decía, esta leve tribulación momentánea, dice, produce, decía, en nosotros un cada vez excelente peso de gloria que en nosotros se ha de manifestar. Gloria a Dios. Lo que pasa es que a nosotros muchas veces nos gusta un evangelio barato, un evangelio sin pruebas, un evangelio que diga, es cristiano, no, es cristiano, cristiana. Que nosotros. No, entre cada día se van a poner más las cosas más peligrosas, más cuando uno dice que es pastor, ya lo ven a uno ya así con ladrón, delincuente es ese. Se roba las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Aleluya. Ahora hasta, da pena hasta decir esto, hasta violadores. Porque hoy no solo la iglesia tradicional, los líderes, sino ahora pastores. Hay poder en la sangre de Cristo. Wow, dice uno. Entonces, amados hermanos, fíjense que tremendo es eso, porque ahora nos cuesta más predicar. Porque ya la gente ya no cree en el evangelio por el testimonio de los pastores. Sí, cierto. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta, iglesia? Amén. Miren, ahí acaba de salir una, no sé si ustedes saben de una tal iglesia, La Luz del Mundo. Allá en California. Bueno, ya la hermanita sabe de eso. Yo vengo de California. Imagínense cómo es eso, amados hermanos, cómo este hombre tiene ese poder diabólico de convencer a la gente, porque es un poder diabólico. Tiene mucha gente. Que decir que es un privilegio meterse con el pastor. Y son muchas iglesias de La Luz del Mundo, muchas en Los Ángeles. Nos damos cuenta, amada iglesia, nos damos cuenta que esto no es solo de venir y de decirle al pastor, la Biblia dice que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores, pero tenemos que imitar su fe, no solamente lo que diga el pastor, no solamente lo que, es que si todavía no, perdónenme, pero no preguntas ahorita, después, ni comentarios, por favor, ¿ok? Amén. Por favor. Porque si no me saco, me sale. Es algo, amados hermanos, miren, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, El amor de muchos. el amor de muchos se enfriará. Pero no está hablando del mundo, de allá afuera, sino dentro de las iglesias. Padre bendito. Ayuda a los porteros de Israel.
Pero dice el versículo 13, y el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Que dice, ¿no? Entonces, y el 14 dice, y será predicado el evangelio del reino para testimonio, dice, a las naciones. Y después Tendrá el fin. una cosa, amados hermanos, que quiero que ustedes me oigan y que me escuchen, y esto es algo que yo vi, y cuando yo vi eso, me dio un gran temor, no miedo, sino temor, que muchas veces nosotros los pastores podemos estar predicando mensajes poderosos, el evangelista mensajes poderosos, el maestro puede estar enseñando cosas poderosas, pero no puede estar agradando a Dios. Santo Dios mío, ayúdanos, Padre Santo. Cordero de Israel. O no puede ser aceptado por Dios. Si no tenemos el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, Sí, Señor, sino que así aquel es. que hace la voluntad de mi Padre. Pero Sí. Señor, en tu nombre hicimos muchas Sí. cosas, no los conozco, hacedores de Sí, maldad. amén. Porque en un determinado momento el Señor nos Está usó. escrito en la Biblia. Porque vuelvo a decir, el propósito es eterno, el llamado es eterno. Sí, amén, amén. Pero depende de nosotros, depende de nosotros, Mayo. Así es, depende de nosotros. Ser evaluado y tener el respaldo de Dios. Porque nosotros predicamos su palabra. Yo, por ejemplo, podía estar mal con el Señor, pero puedo estar usando su palabra y Dios me puede estar usando. ¿Por qué? Porque estoy predicando su palabra. Pero yo no puedo estar siendo aprobado por Dios. En el capítulo 23, amados hermanos, de Cordero de Mateo, Dios. capítulo Ayúdanos, 23 de Cristo. Mateo, Entonces, habla, cuando decía, en la cátedra de Moisés se sientan, dicen los escribas, los fariseos, la crema y la nata de los religiosos. Y fíjense lo que el Señor decía. El Señor no refutaba su doctrina, su enseñanza. Decía, hagan como dice ellos que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Sí, Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, iglesia? Que no es lo mismo predicar que vivir, la verdad. Por eso que el apóstol Pablo oraba que para que les diera fruto, dice, para que andéis. Sí, Señor. Aleluya. Para que Como andéis. es digno. Para que andéis. Esto es algo bien tremendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa inteligencia que debemos. Miren, en la Biblia tenemos el conocimiento suficiente para poder entender todo lo que nosotros necesitamos Amén. para poner poder el propósito de su voluntad. Porque en las escrituras está la revelación que nosotros necesitamos para ser efectivos, para poder hacer aquello que ya fuimos escogidos por el Señor. Ya lo leímos, que fuimos predestinados, fuimos escogidos. Él ya nos bendijo, fíjense que si nosotros leemos bien la palabra, Él ya nos bendijo. No nos va a bendecir, Él ya nos bendijo. Este es un hecho. Él ya nos escogió, dice que Él no los va a escoger, Él ya nos escogió. Ahora, para ser salvos ya es cosa nuestra. En una mujer, en el capítulo 11, versículos 27 y 28 de Lucas, dice que esta mujer vio que Jesús estaba enseñando, porque imagino el maestro, que qué mensaje que había dado, ¿no? Y una mujer emocionada dice, bendito los pechos que mamaste y el vientre que te trajo al mundo. Emocionada, hermanita. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, Señor. Aleluya. Te das cuenta, iglesia, que no solo de venir. Que no solo porque la hermana Blanquita quiere que vengas, sino porque el propósito no es de ella, sino de aquel que te llamó. Viva Cristo, vive. ¿Sí te das cuenta? Gloria a Dios. Es de Él, gloria a Dios. Espérense que venga Walter. Espérense que venga Walter a predicar aquí. Ese es tremendo. Cristo vive. Gracias Ese a es Dios. tremendo. Por eso si quieren agarrar la pedrada, ya agarren la pedrada en lugar mío. Amén. Él es mi poder. Tenemos piedra aquí. Miren, acuérdense que Dios nos da el conocimiento de su voluntad, no solo para tener datos de información, como dijimos, en nuestras mentes, sino para usarlos como conocimiento espiritual para nuestro propio beneficio. Porque todo esto, amados hermanos, es para nuestro beneficio.
Porque Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Pero nosotros sin Dios estamos Perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. fritos. Fritos, cocidos, Ya asados. ya José ya entendió la parábola. Asados. También Walter, también Diana entendieron la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, amados iglesias, miren, la Biblia dice que dice la Biblia que nuestra iglesia, o sea, esta iglesia tiene que estar fundada en la palabra, Sí. no en conceptos o suposiciones del hombre. Por ejemplo, la hermana Blanquita, porque es la pastora de aquí, dice, bueno, yo creo que esto es así. No. Ustedes no acepten eso, ¿ok? Ni cuando yo venga. Yo creo que es así. No. Aquí no se trata de que usted cree que es lo que dice la Biblia. Porque nuestro concepto puede estar equivocado. Y como la gente no lee, se puede comer ese concepto equivocado, paradigmas, cosas que nosotros oímos y los enseñaron mal. Porque, miren, aquí va algo bien tremendo para alguien, no sé si para quién. Porque es una locura estar haciendo lo mismo y esperar resultados positivos. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos estar haciendo lo mismo y esperar cosas positivas. Y si vamos a estar haciendo lo mismo que hacíamos antes, cuando no éramos cristianos, y la vamos a repetir hoy, no va a haber ningún cambio. La Biblia dice, amados hermanos, que el problema que se originó con otra mente que no era de Cristo, no vamos a estar haciendo lo mismo y estar esperando resultados positivos. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que están en las iglesias, muchos, si no es que la mayoría, están queriendo cosechar algo que no sembraron. Hay mucha gente que quiere cosechar, quiere bendiciones, pero ¿qué ha hecho para...? Yo nunca he visto que alguien coseche frijoles primero y después los siembra. Por eso que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. El que siembra en el espíritu, el que siembra en de la carne segará Sí, corrupción. Señor, amén. Ahora la pregunta, ¿qué estamos sembrando nosotros como iglesia? Y aquí es donde Dios nos confronta. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Qué estás sembrando? Poder de Dios. ¿O Te qué alaba estamos mi alma, sembrando? Jesucristo. Te alabo, Señor, te adoro. Estamos sembrando una buena actitud. Si estás tomando una buena actitud, vas a cosechar una buena actitud. Amén. Estás dando amor, pues te van a dar amor. Pero ¿qué es lo que Amén. estamos dando? ¿Qué es lo que estamos Amén. recibiendo? ¿Qué Amén. estamos sembrando? Amén, aleluya, amén. O solo estamos perdiendo el tiempo en venir a la iglesia, porque cuando venimos solo a venir a la iglesia y solo por venir, y no ponemos por obra el conocimiento, la inteligencia espiritual. Acuérdense que el versículo 10 comienza, para que andéis. Ahora, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos recibiendo y qué estamos dando? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que ya tenemos? Eso es lo que nosotros ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? Dice la Biblia que hay dos naturalezas en nosotros. La caída y la redimida. ¿A cuál de las dos naturalezas le estamos dando más? Y la espiritual. ¿A la caída o a la redimida? A la redimida. Bueno, se supone que a eso le tenemos que dar. Pero y esto es, ayer hablábamos en la iglesia, estamos hablando en la iglesia, estamos estudiando en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde muchas dicen que tenemos que despojarnos. Hay muchas veces tenemos que despojarnos ¿de qué? ¿De qué tenemos que despojarnos? Del mundo. De muchas cosas. Yo estoy seguro que aquí, miren, aseguro, Cristo más de vive. alguien ve novelas. Yo renuncio. Pierde el tiempo quizás en novelas. Yo no. Pierde el tiempo mucho en Facebook. Pues estar a buena mañana, lo primero que hacen es ver a ver qué hay en las redes. Yo no. Yo Cristo, todo Cristo. Aleluya. Mi vida Cristo.
Yo no quiero basura de nada. Cristo vive, gloria a Dios. Gracias. Nos damos cuenta, por eso yo no sé si me van a invitar otra vez a predicar a mí. Aquí. Yo le digo a la hermana Blanquita, quiero un hotel de 6 estrellas. 6 estrellas no hay, ¿no? Pero yo quiero un hotel de 6 estrellas, amén. Amén. Solo que en la casa, ¿no? Pero eso yo lo hago por jugar, ¿no? Que uvas de las que los 2 espías que hayan al tamaño de su bota, así, ¿no? Pero no va a haber nunca eso. Allá en el cielo. Allá en el cielo. Iglesia. Voy a dejar aquí porque si Dios te llamó, si estás aquí, no estás por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito contigo. Sí, Señor. Pero también tiene planes contigo. Tiene plan con la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Llenamos de tu presencia, Dios mío. El propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, aunque nosotros nos perdamos. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Sansón le falló al Señor, ¿no? Pero ¿qué le pidió a Sansón al final, Señor? Que matara. Y como el Señor tenía el propósito de matar a un montón de filisteos, le dio otra vez la fuerza a Sansón. Y votó, y dice la Biblia que mató más gente cuando se cayeron los muros. Y ahí se fue Sansón también. Porque Dios tenía ya un propósito. Porque Dios quiere destruir a su enemigo. Bueno, es más, ya está destruido. Pero para que nosotros, miren, ¿sabes cómo el Señor destruye al enemigo? Cuando nosotros le hablamos a un alma y la traemos al Evangelio. Amén. Cristo vive, gloria a Dios. Así aleluya. que, hermanos, esto es lo que traía, amén. A traer más. Aunque había más Para aquí, que- pero vamos a Gloria dejarlo ahí Dios, para que aleluya. me vuelvan a Qué invitar bueno otra Dios vez. por su palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Acuérdate que el tema fue el valor de la inteligencia. Tu inteligencia espiritual tiene más valor que cualquier otra inteligencia que puedas Amén. tener. Amén. La Biblia habla en Santiago que dice que hay sabiduría diabólica y sabiduría del cielo. Y nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios y no de... Así es. Así que pues, si nos ponemos de pie y oramos. Acuérdense que esto fue un culto de jóvenes, ¿no? Amén. Le doy gracias a Dios, pero también le doy gracias a Jam también que me dio el privilegio de predicar. Amén. Y la pastora también, sus líderes, sus hijos, sus nietos. Muchas gracias. Iglesia, aunque no vengo yo seguido aquí, pero los amo. Gracias a Con la hermana Blanquita estoy todos los lunes ahí con ella. Y estamos orando por ustedes, amén. Gracias por la iglesia. Estamos orando por Amén. ustedes para su crecimiento, para que Dios les dé ese crecimiento Bien espiritual. espiritualmente. Así que Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos de este lugar, pero yo no sé quién es el que tiene que despedir este servicio. Así que los amo, los quiero, los amo y que Dios me los bendiga. Amén, aleluya, Aleluya. gloria a Dios. Gloria a Dios. Buen día, papi. Mensaje, gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta predicación, ¿verdad? Que nos ha dado el pastor. Amén. Yo creo que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Espiritualmente nos Gloria a está Dios. llamando el Señor, ¿verdad? Sí, Señor. Que agarremos esa inteligencia que Él nos quiere dar. No la inteligencia de este mundo, no la que nos puede dar el enemigo, ¿verdad? Lo que nos ofrece el enemigo constantemente, sino que la que Dios quiere que tengamos para poder vencer a ese enemigo. Amén. Amén. Así que hay que orar para despedir este lugar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que haya llegado a cada corazón, Señor, que de los que estaban aquí en esta noche, Señor, y los que están oyendo por las redes sociales también, Señor. Ayúdalos y guárdalos. Oh, te alabamos, Ayúdanos a Señor, todos, te Señor. adoramos, Que esta palabra, Señor, no sea llevada en vano, Señor, que llegue al corazón y que dé fruto, Señor, que nos des esa inteligencia
tuya y esa sabiduría, Señor, por favor. Ayúdanos y guárdanos, Señor. Cuando nos vayamos a nuestras casas, que lleguemos con bien, Señor. Ayúdanos a llegar con bien, Señor. Y ve con nosotros, con cada uno de nosotros. Tú eres un Dios omnipotente, omnipotente y omnipresente, Señor. Tú te puedes ir donde con estamos nosotros, adorando con y cada alabando uno tu de nosotros. eterno nombre, Señor. Ayúdanos a que Gracias, podamos regresar a este lugar, Señor, Gracias, domingo, para Padre. seguir alabando y glorificando tu bendecimos, santo oh Rey, nombre, y que es lo que adoramos tú tu quieres que eterno nosotros nombre, hagamos, Jehová. Señor, que estemos adorando constantemente, no solo en la iglesia, Señor, Gloria, sino que en gloria, nuestras gracias por casas, tu palabra, en nuestros trabajos, Señor, que podamos dar testimonio de ti, Señor, de todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por eso, Señor, por lo que haces en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser que se llene de tu unción, un espejo, Señor, que refleja, Señor, lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar lo que tú eres, Señor, para que el mundo, Señor, pueda creer, Señor, para que ese resfrío que tienen, Señor, se vaya, Señor, y tú les des el calor tuyo, Señor, para que vengan, Señor, a adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Cristo, Señor. Cuídalos que no pudieron llegar este día, Señor. Ayúdalos, guárdalos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, hasta que podamos regresar. Gracias, Señor, por este servicio de jóvenes, Señor, y que podamos tener más servicios de jóvenes, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén.